Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Postura, puntualidad, penitencia. Muchachos, la región que nos rodea es peligrosa y han habido ciertos incidentes en los últimos meses. Por su propia seguridad, manténganse en los confines del campamento en todo momento. Mantengan los ojos abiertos y recuerden que estamos bajo constante observación. Profesor Stewart, ¿qué incidentes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se acerquen ahí, ¿eh? Eso sí no lo puede hacer un animal. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y sí, es un episodio más de jueves, previo al estreno de una película, y lo estamos dedicando, como ya escucharon, a El Hoyo en la Cerca de Joaquín del Paso. Y tengo nada más y nada menos que a Joaquín del Paso, del otro lado de la pantalla. Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Mucho gusto. Contento de estar aquí. Y de ya estrenar tu película, que ha pasado por distintos festivales. Pero a ver, empecemos por el principio, Joaquín. ¿Cuándo nace la idea de esta cinta? Pues es curioso porque por lo general, mientras estoy terminando una película, no siento que no tengo ninguna idea y ya en la etapa final de la postproducción de todas mis películas, digamos que se abre una pequeña ventana y empieza a entrar una nueva idea que me empieza ahí a tocar la puerta, y justo fue así cuando estaba terminando Maquinaria Panamericana. Empecé a pensar y a soñar en esta película, en este campamento, ¿sabes? En un sentimiento realmente. Y a partir de ahí empecé a desarrollarla lentamente y empecé a escribir la estructura general de lo que debería ser la película, y en 2018 me arranqué a escribir el guión, y ese fue el inicio de la película. ¿Te interesan, justamente ahora que mencionas Maquinaria Panamericana, que es por cierto una película que disfruto muchísimo, justamente el análisis de estas, pues de las distintas sociedades? Joaquín, es algo que te interesa, y bueno, en El Hoyo en la Cerca vuelves a retomar ese asunto. Sí, la verdad es que durante muchos años, y por lo que leo y por lo que veo y los cineastas que sigo, me interesaba mucho hablar del colectivo, hablar de los grupos sociales, de cómo se comportan, y creo que en ambas películas es un elemento en común, que son películas corales que analizan a muchos personajes diferentes que están unidos en una sola problemática y que desde su propia experiencia pueden resolverla o no. Entonces me interesa mucho porque siento que México es un país donde las acciones colectivas tienen mucha significancia, donde nos comportamos de una forma cuando estamos todos juntos, donde muchas veces la masa nos hace comportarnos de una forma, y al estar solos pensamos totalmente de otra. Y entonces se me hizo interesante seguir explorándolo, y a nivel formal intentar hacer una película que tuviera esa riqueza de sentir que es una película sobre un grupo, ¿no? Y ese era uno de los objetivos a nivel, digamos, estético y plástico y formal de la película. Ya tuve la oportunidad de ver la película, Joaquín, pero porfa platícale a la gente de manera breve de qué va El Hoyo en la Cerca. Sí, El Hoyo en la Cerca es una película que trata sobre un grupo de adolescentes de 13, 14 años, que de una escuela privada, religiosa, para puros hombres, digamos, de un nivel económico muy alto, que se van a un campamento de integración en las afueras de la ciudad. Y en este campamento les informan que el pueblo vecino es un lugar muy peligroso y tienen prohibido salir. Y durante las actividades descubren un hoyo en la cerca, y todo indica que alguien probablemente se metió al campamento. Entonces, a partir de ahí se empieza a construir este thriller psicológico y esta película con tintes de terror, que habla de muchos más temas de los que te acabo de decir. Sí, sí, es una película con muchos elementos, y para alguien que es ajeno podría parecer un poco, ¿cómo decirlo?, ficticio lo que se presenta en la película, pero
para alguien que también lo ha vivido o tiene cierta cercanía con alguno de los muchos aspectos, pues es algo muy cercano y algo muy real. Y tú justamente estuviste un año estudiando en una escuela similar, eso te acercó justamente a esta realidad y la forma también la que quisiste retratar, Joaquín. Sí, o sea, totalmente. Cuando tenía la edad de mis protagonistas, a mí me cambiaron de escuela, me metieron a un universo muy similar al de la película, y descubrí totalmente otro mundo, una escuela donde realmente la educación, digamos, a nivel conocimiento, no era tan importante como la educación para la vida, o sea, el formar, el énfasis en formar hombres del futuro, hombres líderes, ese énfasis siempre se me hizo bastante difícil y difícil de comprender cuando no venías desde ese entorno. Y, y vi y fui testigo de muchas cosas muy fuertes, ¿no? O sea, mucha violencia dentro de la escuela, mucha testosterona mal dirigida, un uso de la religión de una forma bastante maquiavélica. Y curiosamente, esas personas con las que yo estudié durante ese breve momento, pues hoy en día son realmente líderes en muchos aspectos económicos y sociales y hasta políticos, ¿no? Entonces, ese contraste entre lo que es tener 13 años y vivir esas cosas y tal vez dejarlas pasar, ¿no? Porque la vida sigue, y ver a esa gente después, ese contraste es el que quise plantear en la película. Sí. Contraste que además llenas con algunos elementos que me dieron gracia, ¿no? El campamento se llama Los Pinos, muchos de los personajes tienen apellidos célebres, ¿no? Tú querías ser directo con con la crítica y con el análisis y esa era también la intención, Joaquín. ¿Cómo fuiste vaciando un guión tan complejo, tan lleno de distintos elementos que ahorita también analizaremos? Sí, totalmente. Y una vez ya metido en la ficción, pues empiezo a meter todo o sea, detalles, tal vez quiero hablar de algo y solo me sobra un apellido para poder aumentar algún elemento. En ese sentido es una película barroca porque está llenísima de detalles. Este, pero... Pero siento que efectivamente yo siempre quise ser directo en cuanto a lo que la película quiere transmitir, y sin embargo no quise ser explícito en ciertas formas de manifestar la violencia y en ciertas formas de mostrar lo que se desencadena después. Entonces, por una parte es una película muy cruda y crítica bastante directa, y por otra parte que tiene que le da al espectador una oportunidad de realmente imaginarse hasta qué grado hasta qué grado llegó esa psicosis que se genera en la película. Sí, y en eso que nos cuentas justamente y en lo barroco lo que mencionas también, permíteme regresar al asunto de cómo fuiste vaciando esos elementos en el Ah, guión, porque también está el asunto sonoro, el asunto visual, o sea, hay muchas cosas en papel, cómo fuiste y qué fuiste sí. primero metiendo. Bueno, el guión era un guión muy, muy denso, que tenían además muchos elementos que no eran estrictamente del guión cinematográfico, sino realmente elementos literarios que me ayudaban a, tal vez no a plasmar prácticamente cómo se deberían de ver las imágenes, pero es para entender, digamos, el sentimiento, ¿no? Entonces, no sé, algún detalle, como por ejemplo el camión, el autobús que llega al principio, y está establecido que llegaba como una ballena perdida en un océano, ¿no? Ese tipo de analogías me ayudaban mucho como a simplemente generar un sentimiento de lo que yo iba a crear. Me ayudé mucho a dividir a los niños en 4 grupos grandes, que eran como los populares, los intelectuales, los religiosos,
y los introvertidos o algo así. Y entonces al escribir a los personajes como 4 personajes, o sea, en vez de escribir a 35 personas, nada más tenía que escribir a 4 grupos. Y yo, por mi parte de trabajo de dirección, tuve que trabajar con cada grupo en generar su propia individualidad, su propia forma de actuar, su propia forma de improvisar. Entonces, así digamos que generé 4 personajes colectivos que son los que están muy diluidos en la película, o sea, no se entiende dónde empieza uno y dónde termina el otro, pero en el rodaje era muy claro que para tal secuencia vamos a filmar con los populares y los introvertidos, para la otra con los introvertidos y los religiosos. O sea, me ayudaba a simplificar un poco lo que parece súper caótico en pantalla, pero en guión era más sencillo, porque digamos que lo reducíamos, hacíamos una síntesis de todo, ¿no? Y justamente con esto, por ejemplo, para con el sonido, ¿cómo fue el acercamiento en el trabajo que también es muy importante? Es tanto con la fotografía, que ahorita vamos a ello, asfixiante, ¿no? Justamente nos va llevando a ese universo, pues sí, de aislamiento absoluto, ¿no? Sí, o sea, digamos, la película se filmó durante 7 semanas, pero el sonido se trabajó durante tal vez 35 semanas, ¿no? Entonces, la cantidad de trabajo en el sonido es impresionante en esta Sí. película, sobre todo porque una cosa es que el estilo de filmación que era como súper libre, de cierta forma, todo basado en improvisación, o había una gran improvisación con elementos muy detallados dentro de la improvisación, más bien para explicarlo así, para que no piense el público que la película es simplemente un caos, sino que había cosas que tenían que suceder sí o sí, pero todo lo demás que ocurre en la película y se le dio la libertad a los niños de interpretarlo como ellos quisieran, ¿no? O sea, yo les explicaba por dónde iba y obviamente después de cada toma corregía cosas que tal vez se salían de tono o que no tenían mucho que ver, pero era una mezcla entre una filmación de ficción normal y una mezcla documental, lo cual quiere decir que era muy difícil establecer posiciones de cámara, posiciones de los actores frente a la cámara, eran todas hechas como, digamos, a un nivel muy poco preciso, para evitar que estuvieran concentrados en la parte técnica, sino que estuvieran realmente libres. Entonces, grabar el sonido fue todo un reto. Tuvimos que grabar con varios micrófonos a la vez para poder capturar ese movimiento dinámico que tiene la cámara. Y sin embargo, a la hora de editar, nos faltaba mucho material. O sea, había mucho material que no estaba grabado y que había cosas en primer plano que no se escuchaban, cosas en el fondo que no se escuchaban, o había una atmósfera que en algún momento... O sea, los niños estaban tan entrenados que la cámara podía panear y con una señal podían callarse todos para que se pudieran grabar unos diálogos y luego regresar. O sea, había un trabajo muy grande en capturar los diálogos, el ambiente súper caótico y ruidoso, pero a la hora de editar nos faltaba mucho material. Entonces volvimos digamos, a regrabar la película completa con alrededor de 20 niños durante 15 días, puro sonido. Cada secuencia se regrabó, los ambientes en el fondo, atrás, adelante, el fútbol, los gritos y cosas muy detalladas de ADRs, o sea, de cosas que ocurrían que tenían lip sync. Entonces fue un trabajo realmente muy impresionante realmente, y ya todo se juntó en la mezcla final de sonido donde todos los elementos grabados en estudio, grabados en locación o grabados en locación, pero un año después se unieron. Y sobre este aspecto sonoro también la música, ¿no? Escuchamos estos coros, esta, pues sí, música que nos remite como una ensoñación, algo que es ajeno justamente a la realidad. También cuéntanos un poquito del aspecto musical. Sí, yo empecé a editar la película con música, digamos, temporal, digamos, música ya existente. Ujú. Mucha de esta música era como música electrónica de los pioneros de la electrónica, o sea, de los 40, de los 50, ciertas piezas de coro infantil que me interesaban. Y mientras buscaba un compositor, pasé por muchas personas hasta que di con Michael Stein y Kyle Dixon, que son los compositores de la película.
Ellos hicieron toda la música de Stranger Things, todas las temporadas. De hecho, la última temporada se estrenó el viernes, creo. Y realmente es impresionante cómo trabajan ellos. O sea, para la nueva temporada de Stranger Things creo que tuvieron que hacer alrededor de 12 horas de música y la escuchas sola y es una música muy rica de millones de sintetizadores, de una experimentación sonora increíble. Entonces nos conocimos, leyeron el guión. No, perdón, vieron un corto de la película. Les reconocieron todas las referencias de sonido, les encantó y empezamos a trabajar juntos. Y en cuestión de 2 meses ya había una maqueta bastante cercana a lo que es la película. Y ya que una vez que yo di luz verde a que por ahí era la dirección, entonces ellos todavía se dedicaron varios meses en preparar, en realmente enriquecer todos esos tracks, agregar grabaciones de coros, grabaciones de clarinete, grabaciones de instrumentos en vivo. O sea, un trabajo realmente padrísimo y que podrán escuchar pronto en Spotify. Muy bien, qué bien, justamente vale la pena y sí, curioso que sean los mismos de Stranger Things. Estamos también frente a una película en la que se nos presentan cosas extrañas que van sucediendo poco a poco. Oye, Joaquín, ¿con cuántos niños trabajaste? Son 35 niños en la película. Para el casting, cuéntanos un poco cómo fue el proceso de todos estos niños. Primero yo tenía con mi director de casting, Marco Aguilar, empezamos como normalmente se trabaja, que hay una librería de actores infantiles, hay muchos menos. Entonces, les mandé el guión, lo analizaron, hablamos de los personajes y un par de semanas después me hicieron una primera muestra de quiénes están en las librerías y quiénes podrían actuar. Y me di cuenta de que realmente no había ni uno de mis personajes estaba en esas listas, porque me interesaba mucho ser muy específico en el origen de estos niños, de dónde vienen, de dónde estudian, qué piensan, qué hacen en su tiempo libre, cuál es su psicología. Entonces nos pusimos a la tarea de buscar en todas las escuelas privadas, digamos, de hecho de la lista del top 10 de escuelas privadas de México. Nos abrieron las puertas en muchas escuelas para la película. Empezamos por hablar con los directores, con la Sociedad de Padres de Familia, o sea, todo un trabajo muy, muy pasito a pasito. En las escuelas hicimos grabaciones durante el recreo de digamos, talking heads de cientos de niños que pasaban y durante un minuto decían quiénes eran y digamos, en qué año iban y ya. Y entonces, después de tener todo eso, yo fui viendo las imágenes y lo poquito que podía ver de cada niño y ahí los fui reduciendo, o sea, fui reduciendo la lista diciendo, todos estos me interesan, vamos a verlos después. Entonces, los vimos una segunda vez en la escuela, ya con más tiempo. No sé, me dieron 10 minutos por niño, entonces con ellos improvisar, preguntarles si querían salir en una película, intentar conocerlos mejor, grabarlos de todos los ángulos, como conocerlos. Y ya que juntamos una lista de 100, hablamos con la escuela, les dijimos, pues estos de su escuela, estos son los elegidos para pasar a la siguiente ronda. Entonces ya la escuela nos contactó con sus padres, fue la primera vez que conocimos a sus padres y los niños empezaron a ir a una serie de castings grupales fuera de la escuela. Entonces la primera vez que los vimos durante el fin de semana. Entonces, fuera de la escuela yo empecé a mezclar niños de todas las escuelas, los empecé a mezclar digamos como aleatoriamente. Y hicimos muchas sesiones de improvisación y ahí me fui dando cuenta quién era bueno improvisando, quién era un líder, quién era tímido pero tenía muy buenas reacciones o muy buenas puntadas. Y entonces así durante muchas pruebas yo fui generando estos 4 grupos principales que te dije a mi manera y encontrando a los personajes principales, ¿no? Y por fin, en algún momento tuve que reducir la lista a 35 niños porque era lo que era una económicamente viable, lo que era lógico para poder mantener cierto tipo de control y para que el cuadro siempre se viera lleno y, o sea, no podía ser ni muy pocos ni demasiados, ¿no?
Y entonces, con estos 35 hablamos con todos sus papás, les explicamos de qué era la película. Los niños ya habían pasado por tantas pruebas que o sea, estaban realmente listos para hacer la película y era lo que querían. Y por fin los papás nos dieron la autorización, todos accedieron a participar en la película y empezamos 8 semanas de intensivas de todos los fines de semana, entrenamiento por grupos. Una vez que ya estaban entrenados los grupos, digamos, ellos mismos se dividieron en sus grupos y naturalmente fueron cayendo los populares, los alternativos, todos fueron cayendo y ahí al final tuve que hacer un microajuste de un par de personajes que pensé que iban a interpretar mejor en ciertas escenas y no en otras, pero fue mínimo, ¿eh? Y realmente ellos mismos fueron construyendo sus identidades, su personalidad dentro de la peli, padrísimo. O sea, fue una cosa alucinante, la verdad. ¿Dónde filmas la película? Que también es un personaje, y si sí es así, justamente digo, sucede en muchas partes de México, no me sorprendería que es así, de esta diferencia, ¿no? De lugares. Bueno, están filmados en el estado de Puebla, en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, en la zona de Río Frío, Puebla. Es una zona muy alta, o sea, está a 3,100 metros sobre el nivel del mar, con un clima muy de montaña, muy frío, muy caliente, sí, muy duro. Pero es uno de los lugares más bonitos en los que yo he estado, yo creo. ¿Y la población sí está junto a este campamento? Sí, sí, el pueblo de Santa Cruz está, de hecho, muchas de las personas de Santa Cruz trabajan en el rancho donde filmamos porque es un rancho de árboles de Navidad. Lo de los árboles de Navidad me gustaba porque también era medio bizarro, como esta reproducción asistida de un elemento que es natural, pero al mismo tiempo es comercial, ¿no? Entonces el arbolito de Navidad siempre digamos, tiene un pie en la naturaleza y un pie en el centro comercial, ¿no? Entonces es algo muy extraño. Pero es un pueblo campesino que tienen animales, que trabajan en el árbol de Navidad y de gente muy, muy buena onda que nos ayudó mucho, que entendieron perfecto de qué iba la película, se reían un montón de lo que ocurría y nos apoyaron siempre, nos protegieron realmente de la zona, porque la zona es bastante conflictiva, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo ha sido percibida la película? Ya pasó por el extranjero, pero en México particularmente. La película toca distintos temas. Uno, por ejemplo, las masculinidades, que también llevarían a otras cosas que nos están pasando actualmente y desde hace muchos años. Pero pues hablando justamente de esta diferencia, el clasismo, el racismo. De hecho, también justamente mucho miedo luego de hablar del racismo tal cual en México. Pero tu película abona justamente a hablar de esos temas y de cómo, pues sí, ciertas parte de la sociedad ha sido entrenada. Ya en el análisis podríamos entrar entre los medios de comunicación y todos los elementos que han abonado a esta separación ficticia entre la sociedad, particularmente mexicana. Joaquín, ¿cómo ha sido recibida en México? Muy bien hasta ahora. Yo creo que la película, la discusión alrededor de la película se ha ido por un camino bueno de diálogo, de reflexión, de realmente constructivo, a diferencia de otras películas que automáticamente la discusión cayó en un lugar como de rechazo, de troleo, de hate, ¿sabes? Y yo creo que tiene que ver con que la película le da al espectador la oportunidad de pensar por su propia cuenta, de realmente sentir como él quiere, él o ella quiere, y, y siento que realmente cae en un momento donde esta discusión ya es parte de la vida diaria de México. O sea, aunque no hayan grandes consecuencias, aunque no haya grandes cambios todavía, el simplemente de visibilizar estos temas
creo que es bastante bueno, ¿no? O sea, es muy impresionante. Ahorita que estoy escribiendo otra película y estoy investigando y tiene que ver con ciertas cosas que también están más dentro de nuestro sistema, pero entre más buscas te das cuenta de que hay realmente una nube negra alrededor de muchas cosas en México, ¿no? Llámense la ecología, llámense a nivel social, a nivel de... en tantos niveles estamos en un periodo muy difícil de nuestra sociedad, yo creo, ¿no? Muy. Y sí me hace pensar mucho en estos jóvenes que actuaron en la película, que les tocó crecer sin ningún periodo de estabilidad. O sea, desde que nacieron hasta la fecha, viven en ese México violento, machista, injusto, corrupto, racista. Y es como, ¿qué va a ser de esos jóvenes, no? Entonces siento que la película, por lo menos, intenta abrir un diálogo. Tal vez alguien ver la película le ayude a enriquecer su discurso, su forma de abordar los problemas de la vida, no lo sé, pero creo que en México es donde mejor le va a ir a la película. Sí, sin duda. Yo soy docente en primaria y en bachillerato, y la verdad es que tu película me va a dar mucho análisis para con mis alumnos, y creo que lo agradezco mucho, de verdad. Cuando la vi, sí, pues sí es una experiencia dura, lo voy a decir para la gente, pero muy reflexiva, muy rica en muchos elementos, y pues te agradecemos por tu película, Joaquín. Te deseamos todo el éxito y pues que te vaya muy bien en el estreno. Gracias, Enrique. Sí, espero que la puedan ver. Se estrena el 9 de junio en salas. No se van a arrepentir y pues ya me dirán si les gusta o no. Exactamente. ¿Dónde podemos seguir tu paso, Joaquín? Pues la verdad es que soy muy malo en las redes sociales, pero estoy en Instagram como Joaquín del Paso y ahí estoy posteando varias cosas de la película. Pero lo mejor será que sigan a Cine Caníbal, que es la distribuidora que trae excelentes títulos a México siempre y que va a estar publicitando toda la información sobre el lanzamiento del Hoyo en la Cerca. Exactamente, y uno de esos títulos es justamente El Hoyo en la Cerca. Te agradecemos mucho, Joaquín, mucho éxito. Gracias, que estés bien, Enrique. Pues nosotros nos despedimos así de este episodio. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos hasta la próxima. No dejen de ver El Hoyo en la Cerca. Chao. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.